La noche descendió silenciosamente sobre la ciudad, envolviendo el horizonte en una bruma fría mientras las farolas comenzaban a encenderse, una tras otra. Dentro de los muros del Centro Médico San Judas, las operaciones transcurrían como se esperaba. La cadencia de la rutina diaria resonaba por los pasillos esterilizados, donde las enfermeras se movían con determinación bajo las luces fluorescentes, los médicos hablaban en voz baja sobre los historiales clínicos y el suave tintineo de los equipos de soporte vital latía tras las puertas cerradas. Era una noche que transmitía una sensación de previsibilidad, tranquilidad y normalidad. Pero entonces de repente un impacto profundo y violento hizo añicos la paz del vestíbulo principal. Los cristales vibraron en sus marcos. Las sillas chirriaron sobre el suelo reluciente. Un golpe sordo y estruendoso retumbó en la zona de recepción, como si algo colosal se hubiera estrellado contra el edificio. Todo el mundo se quedó paralizado. La tablilla de una enfermera cayó al suelo con estrépito. ¿Qué ha sido eso?, musitó con los ojos muy abiertos, justo cuando un guardia de seguridad corría hacia la entrada principal. Llegó demasiado tarde. Las puertas de cristal implosionaron con un estallido atronador. Los fragmentos cayeron como una lluvia helada, esparciéndose por las baldosas blancas. De entre los escombros surgió una figura sombría, ancha, de baja estatura y tan resuelta como una roca. Una oleada de exclamaciones ahogadas recorrió el vestíbulo. Era un pastor alemán. Sin embargo, no era un perro cualquiera. Era enorme y de un negro azabache con el denso pelaje cubierto de suciedad. Con cada paso medido, sus poderosos músculos se ondulaban bajo el pelaje. Sus ojos fríos y resueltos examinaron el pasillo que tenía delante. No había rastro de miedo ni de agresividad, solo una clara sensación de propósito. El perro avanzó sin detenerse. Cruzó el vestíbulo y desapareció por el pasillo principal, como si tuviera una misión que solo él podía comprender. El pastor alemán avanzaba con una precisión asombrosa, y el chasquido de sus garras era audible sobre el suelo estéril. Enfermeras y pacientes se pegaron a las paredes, atrapados entre el impulso de gritar, huir o permanecer inmóviles. El personal de seguridad del hospital intentó bloquearle el paso, pero el perro ni ladró, ni gruñó, ni se abalanzó. Simplemente continuó su marcha firme, como si hubiera realizado esa acción incontables veces. Un celador se adelantó extendiendo los brazos. Quieto ahí. El pastor no le prestó atención y pasó de largo sin alterar el paso. Siguió por el pasillo pasando junto a habitaciones y puestos de enfermería, ajeno a los jadeos, las alarmas y la creciente confusión. Su atención estaba fija en un punto lejano, algo invisible para todos los demás. El personal se apresuraba a seguirlo, informando por teléfono e intentando comprender cómo el animal había burlado varias entradas y medidas de seguridad. Pero en un nivel más profundo, ninguno de ellos se atrevía a tocarlo. Había algo en su porte que resultaba singular, como si no fuera de este mundo, sino que hubiera surgido del mismísimo tejido del destino. En la tercera planta, la habitación 207 aguardaba. Dentro, Julián Soto estaba sentado en silencio junto a la cama de su hija, cuyo rostro se veía pálido bajo la dura luz del hospital. El monótono pitido de las máquinas proporcionaba un ritmo sordo de fondo. Había renunciado a rezar hacía semanas. La esperanza se había disuelto en silencio hacía mucho tiempo. Justo entonces el pasillo pareció vibrar con una nueva presencia. Se oyó el grito de una enfermera al fondo del pasillo. Julián miró hacia la puerta justo cuando ésta se abrió de golpe con una fuerza sorprendente. Allí estaba el pastor, plantado en el umbral, con el pecho agitado y los ojos fijos no en Julián, sino en la frágil niña que yacía inmóvil en la cama. No avanzó. No emitió ningún sonido. Había completado su viaje. Julián Soto se levantó de la silla como aturdido, con las articulaciones quejándose y el corazón acelerado. La habitación también estaba en silencio. Completamente inmóvil, salvo por la respiración profunda y acompasada del perro en la entrada. Hacía meses que no veía a Rocco. La finca estaba a horas de aquí, protegida, vallada y vigilada. Y aún así, estaba aquí. La voz de Julián sonó ronca. Rocco. El pastor no dio señal de reconocerlo. Permaneció como una figura de piedra, con la mirada fija en Sofía. El doctor Marcos Herrera, el médico responsable, se había marchado apenas unos minutos antes, tras otra difícil conversación. Julián, le había dicho con suavidad, hemos agotado todas nuestras opciones. Sofía no muestra respuesta al tratamiento. No ha habido actividad cerebral durante semanas. Creo que es hora de plantearse dejarla marchar. ¿Dejarla marchar?
Las palabras resonaban ahora en la mente de Julián como una melodía sombría e inoportuna. Se había quedado sentado durante minutos tras la marcha del doctor, incapaz de moverse, con las manos apoyadas inútilmente en el regazo. El olor clínico del desinfectante parecía más intenso que nunca, casi asfixiante. Su hija, el centro de su mundo, su única hija, se le estaba escapando. Y ya no le quedaba nada por hacer, ni más tratos que proponer, ni promesas que esgrimir, solo el vacío. Lo había agotado todo para salvarla, sus ahorros estaban agotados, la tierra hipotecada, y había consultado a todos los especialistas disponibles. A pesar de todo, su hija yacía ante él, silenciosa e inalterada. Julián desvió la mirada hacia el perro. ¿Cómo la has localizado? No esperaba una respuesta. Pero en ese momento, al ver los ojos de Rocco clavados en la figura inerte de Sofía, algo se agitó en su interior. Un atisbo de posibilidad, una pregunta que no se había atrevido a considerar. ¿Era esto una mera coincidencia o era algo más? El pastor entró en la habitación con pasos lentos y deliberados. Julián levantó instintivamente una mano, sin saber si detener al animal, pero al final no lo hizo. Rocco se acercó a la cabecera de Sofía y se sentó. Durante un largo instante la habitación contuvo el aliento. Luego apoyó tiernamente la cabeza en el borde del colchón, justo al lado de la mano de ella. A Julián se le formó un nudo en la garganta. Algo estaba ocurriendo, algo que los médicos no podían explicar. Julián miró a Rocco como si estuviera viendo un fantasma. La última vez que había visto al perro fue antes de que llegara el invierno, en la finca donde Rocco siempre había vivido. Fuerte, leal e inteligente. Pero era más que eso, era un miembro de la familia, sobre todo para Sofía. El recuerdo resurgió sin ser llamado. Ocurrió hace años. Una feroz tormenta de nieve había caído mucho más rápido de lo que cualquier servicio meteorológico había previsto. Los vientos rugían como criaturas salvajes y el frío era tan intenso que atravesaba las capas de lana y cuero. Julián estaba fuera inspeccionando las vallas, asegurándose de que las ovejas estuvieran a salvo, cuando vio una pequeña forma acurrucada cerca del borde del pasto. Un tembloroso ovillo de pelo, apenas aferrado a la vida. Casi siguió de largo, casi. Pero Sofía, que entonces solo tenía 7 años, esperaba en el porche cuando él regresó, y sus ojos se abrieron de par en par al ver al cachorro acurrucado en su chaqueta. Se está helando, papá, jadeó, recogiendo a la pequeña criatura en sus brazos. Tenemos que ayudarlo. Julián había intentado explicarle las escasas probabilidades, que el cachorro probablemente no sobreviviría a la noche. Pero Sofía no le hizo caso. Lo arropó con su propia manta, le dio leche caliente y se quedó junto a la chimenea con él durante toda la noche. Milagrosamente el cachorro salió adelante. Sofía lo llamó Rocco. Es valiente, había declarado, acariciándole las orejas, y siempre encuentra el camino de vuelta. Había tenido razón. Creció fuerte, protector y leal a ella de una manera que Julián nunca había presenciado en ningún otro animal. Ahora, tantos años después, ese mismo perro, su perro, estaba sentado junto a su cama del hospital, velando por ella una vez más. A Julián le temblaban las manos. ¿Cómo había recorrido toda esa distancia? Y lo que era más importante, ¿cómo lo había sabido? Rocco estaba sentado tranquilamente junto a la cama de Sofía, con la cabeza apoyada cerca de su mano. No emitía ningún sonido, ni un ladrido ni un quejido. Simplemente permanecía quieto como si comprendiera que estaba en tierra sagrada. Julián permanecía inmovilizado, apenas atreviéndose a respirar. Los monitores junto a Sofía mantenían su pitido silencioso y sistemático. Durante meses sus lecturas habían sido inertes, estables pero estáticas, una línea de datos plana que no dejaba lugar a la esperanza. Pero entonces se produjo un cambio. El monitor cardíaco vaciló. Solo por un instante. Una enfermera que pasaba por allí se detuvo y se quedó mirando la pantalla. Se acercó con expresión de desconcierto en el rostro. ¿Ha visto eso?, preguntó. Julián no respondió. Su atención estaba en Rocco, que seguía inmóvil, salvo por el suave subir y bajar de su pecho. Ocurrió una vez más. Un aleteo, un breve aumento del pulso. Era débil pero claro. El monitor parpadeó con una suave persistencia, como si la propia atmósfera se hubiera vuelto más densa. Las líneas digitales pulsaron, no como datos aleatorios, sino como un murmullo de otro plano de existencia, un latido demasiado débil, demasiado deliberado para ser un mero accidente. Había algo sagrado en ese parpadeo, algo que ninguna máquina podía captar por completo.
La enfermera se inclinó más. Podría ser solo una interferencia, murmuró, más para sí misma que para nadie. A veces hay interferencias en las máquinas. Pero Julián sabía que no era así. Lo sentía en las entrañas, en los huesos, en esa parte de un padre que se aferra a la esperanza incluso cuando todos los demás la han abandonado. Se acercó con los ojos fijos en la pantalla. El ritmo no había cambiado drásticamente, pero había cambiado, vibrante, como si algo largamente aletargado estuviera empezando a despertar. Otra enfermera entró en la habitación, seguida poco después por el doctor Herrera, a quien pusieron rápidamente al corriente de la situación. Sus constantes vitales están fluctuando, le informó la enfermera. Ligeramente, pero es perceptible. El doctor Herrera frunció el ceño. Probablemente son solo reflejos neuronales aleatorios. Su estado no ha cambiado. Julián se volvió para enfrentarse a él. ¿Y si no es así? ¿Y si está intentando volver? El doctor dejó escapar un suspiro con la voz cargada por años de esperanza mermada. Julián, lo entiendo, pero ya he visto esto antes. No es una señal. Pero en ese momento, Rocco levantó la cabeza apenas una fracción y soltó un único y profundo resoplido. Fue un bufido bajo que pareció cortar de raíz cada ápice de duda en la habitación. Para Julián, era innegable, el perro sabía algo que ellos no. Julián permaneció junto a la cama, con las manos apretadas en puños, la mirada saltando entre el monitor cardíaco y el perro que seguía apostado junto a su hija. Quería creer con todas sus fuerzas, pero la lógica, la ciencia y los numerosos informes apilados en su estudio conducían a la misma cruda realidad: Sofía no iba a volver. Y sin embargo allí estaba ese perro, no, ese protector, que había irrumpido en un hospital como si lo hubiera convocado una fuerza que iba mucho más allá del mero instinto. El doctor Herrera posó una mano en el hombro de Julián. Ha hecho más de lo que la mayoría de los padres podrían hacer. Todos llegamos a un punto en el que dejar marchar se convierte en un acto de amor. Julián retrocedió. Amor. Dejar marchar. Eso no era amor. No en este momento. No después de lo que acababa de presenciar. Había visto morir animales antes, en la finca y durante la guerra. Esto no parecía la muerte. Parecía una interrupción, como si su vida se hubiera quedado en suspenso. Respiró hondo para calmarse y se encaró con el doctor. Quiero ver todos los informes, todas las pruebas, toda la medicación que le han dado en las últimas 4 semanas. El rostro del doctor Herrera se endureció. Julián, lo controlamos todo con cuidado. Nada ha cambiado. No es necesario. Ahora sí lo es, dijo con voz queda pero firme. El doctor hizo una pausa y luego asintió a regañadientes. Tan pronto como Herrera se fue, Julián sacó su móvil y buscó un contacto que no había marcado en años. Su dedo se detuvo sobre la pantalla antes de pulsarla. El teléfono sonó 3 veces. Fuentes al aparato. Necesito que le eches un vistazo a algo, dijo Julián. Es Sofía. Algo no va bien. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Luego llegó la respuesta, clara y decidida. Voy para allá. Julián colgó y volvió a mirar a Rocco. El perro no se había movido. Fuera lo que fuese, estaba lejos de haber terminado. Cuando el coronel Jaime Fuentes entró en el hospital, la atmósfera de la habitación cambió. No necesitó hablar alto ni justificar su presencia, su solo porte transmitía autoridad. Julián lo condujo a la habitación 207 sin decir palabra. Sofía seguía tan inmóvil como antes, sin cambios. Las máquinas parpadeaban y pitaban suavemente, un duro recordatorio del tiempo que todos llevaban esperando. Y a su lado, Rocco permanecía perfectamente inmóvil, como una estatua con un corazón vivo. Fuentes aceptó los historiales médicos de Julián y se sentó junto a la ventana. Los hojeó con una concentración aguda y metódica. Durante 20 largos minutos leyó sin hablar, estudiando no solo los fármacos y los procedimientos, sino también los plazos, las dosis y la progresión del deterioro de Sofía. Al final, exhaló lentamente. Todo aquí parece correcto, afirmó. El doctor Herrera siguió el protocolo estándar. No hay ningún error. Las palabras golpearon a Julián con la fuerza de un golpe lento e invisible. Había llegado preparado para un conflicto, para encontrar a un responsable, una razón para esta tragedia. Pero no había nadie a quien culpar, ningún error que señalar, solo el crudo silencio de los hechos. Y eso era aún más doloroso. Julián inclinó la cabeza, luchando por contener la oleada de decepción.
Pero Fuentes tenía más que decir. Sin embargo, hay algo, continuó. No es una solución, ni siquiera un tratamiento. Es un compuesto que ayudé a crear hace años, todavía en fase experimental. Fue formulado para estimular la baja actividad neuronal en situaciones en las que el cuerpo está estable pero el cerebro no responde. Nunca avanzamos mucho en los ensayos, solo un puñado de sujetos de prueba. Julián levantó la vista. ¿Y cree que podría funcionar en Sofía? Fuentes negó suavemente con la cabeza. No lo sé, pero su perfil, sus constantes vitales, sus respuestas encajan en la ventana teórica. Por los pelos. No hay ninguna garantía, ni siquiera una expectativa real, pero podría ser algo. Julián se giró para mirar a Rocco. El perro no se movió, pero sus ojos se encontraron con los de Julián con una mirada que trascendía el instinto. Eran plácidos, inquebrantables, como los ojos de alguien que ya ha aceptado lo que debe hacerse. A Julián se le oprimió el pecho. No fue solo la lealtad lo que había guiado a Rocco hasta aquí. Fue el conocimiento. De alguna manera, este animal había percibido la verdad mucho antes que cualquiera de ellos. Y en esa mirada, Julián no encontró una solución, sino una pregunta: ¿todavía tienes fe? Tragó saliva y luego asintió lentamente. Si hay la más mínima posibilidad, la aprovechamos. Fuentes se puso en pie. Iré a buscar lo que necesito. El compuesto llegó en un pequeño vial de cristal que no contenía más que unos pocos mililitros de un líquido transparente. El coronel Fuentes lo manejó como si poseyera un peso mucho mayor del que su apariencia sugería, el tipo de carga que no se siente en las manos, sino en el alma. Dentro de la habitación 207, las luces emitían un suave zumbido, los monitores pitaban con su cadencia constante y Rocco yacía en silencio junto a la cama de Sofía, sin apartarse nunca de su lado. Julián estaba de pie a los pies de la cama, con los brazos fuertemente cruzados sobre el pecho, manteniéndose erguido por pura fuerza de voluntad. Fuentes verificó la dosis una última vez. Sin promesas, le recordó. Solo la más mínima posibilidad. Julián asintió. Con eso es suficiente. Fuentes le subió suavemente la manga a Sofía y le administró la inyección con experta precisión. El medicamento entró en su sistema sin hacer ruido. No sonaron alarmas ni pitidos repentinos, solo quietud. Y entonces esperaron. Pasó un minuto, luego otro. Nada. El monitor cardíaco mantuvo su ritmo plano e inalterable. La respiración de Sofía no se alteró. Sus manos descansaban lánguidamente sobre las mantas, pálidas e inmóviles. Julián le miró el rostro. Desesperado por cualquier señal, un parpadeo, una contracción muscular, cualquier cosa, pero no hubo nada. Retrocedió lentamente y se desplomó en la silla del rincón. Sentía todo el cuerpo plomizo como si finalmente se hubiera rendido tras meses de reprimir el miedo, la pena y las oraciones sin respuesta. Dejó caer la cabeza entre las manos y por un breve instante, fue solo un padre que había soportado demasiada pérdida. Se había acabado. Y entonces Rocco se movió. Las orejas del perro se irguieron. Ladeó la cabeza. Los dedos de Sofía se movieron. Julián levantó la vista aturdido con miedo de permitirse la esperanza. Pero era real. Su mano se contrajo una vez más. Su pecho se alzó con una respiración más profunda. El monitor emitió un pitido más agudo. Se puso en pie de un salto con el corazón latiéndole tan fuerte que dolía, y entonces ella abrió los ojos. Su mirada vagó hasta posarse en el perro que estaba a su lado. Un susurro frágil y ronco. «Rocco». Julián cayó de rodillas junto a su cama, con la respiración entrecortada como si le faltara el aire bajo el agua. Su cuerpo temblaba, no de miedo, sino por el inmenso peso de haberse rendido al fin, solo para que le devolvieran más de lo que jamás se había atrevido a desear. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no hizo ningún gesto para secárselas. Simplemente se quedó mirando como si intentara grabar cada detalle de este momento en su memoria antes de que pudiera desvanecerse. Su mano encontró la de ella, cálida ahora y suavemente receptiva, y todo lo que pudo articular, una y otra vez en un susurro entrecortado, fue: «Gracias. Oh Dios, gracias». No le importaba si era ciencia, un milagro o una combinación de ambos, su pequeña había vuelto. Los días que siguieron fueron un tiempo de atención silenciosa y recuperación constante. El cuerpo de Sofía estaba débil, pero su espíritu, aunque todavía apagado, estaba innegablemente allí. Cada nuevo movimiento era una victoria, cada palabra un tesoro. El doctor Herrera permaneció cerca durante todo el proceso.
Observaba con una humildad silenciosa, ya no como la voz autoritaria de la sala, sino como un hombre que presenciaba una realidad que no había previsto. Aprendió que a veces la medicina no consiste en tener certezas, sino en tener valor, la sincronización perfecta y confianza. No sabía que este compuesto existía, le admitió una noche al coronel Fuentes. Fuentes asintió levemente. No estaba listo, pero ella sí. No hubo discusiones ni justificaciones, solo un respeto mutuo por el riesgo que habían asumido y la vida que había devuelto. Julián permaneció al lado de Sofía día y noche. Ya no hacía preguntas, no necesitaba respuestas. Ver a su hija abrir los ojos, tomar su mano y contar un chiste por primera vez en meses era toda la validación que necesitaría jamás. Y durante todo ese tiempo, Rocco nunca se apartó de ella. Cuando ella lloraba por la noche, él apoyaba la cabeza en su regazo. Cuando ella por fin rió un sonido libre y alegre, la cola de él se agitó como si fuera la cosa más maravillosa del mundo. El día que le dieron el alta, las puertas del hospital se abrieron a un viento cálido y a un cielo despejado. Sofía salió moviéndose más despacio que antes, pero con una fuerza que nadie había creído posible. Julián llevaba su bolsa, caminando justo detrás de ella, con los ojos llenos de una luz suave. Pero la mirada de ella era solo para Rocco. Él trotaba a su lado, no como el símbolo de un milagro, sino como un compañero, un miembro de su familia que se había mantenido inquebrantable durante la dura prueba, igual que su padre. Ninguno de los dos se había rendido de verdad. Y así dieron el último paso juntos, no hacia un final, sino hacia un nuevo comienzo por el que habían luchado y que se habían ganado, con una segunda oportunidad caminando lealmente a su lado.